¿Qué dice la Biblia sobre el divorcio y el recasamiento, o sea, el volverse a casar? ¿Puede una persona que ya estuvo casada volverse a casar y tener privilegios, cargos o liderar dentro de una congregación? Este es un tema bastante controversial que por mucho tiempo se había mantenido claro y entendible, pero últimamente el tema de divorcio y recasamiento es un tema polémico de confusión dentro de las iglesias, ya que al parecer es normal el divorciarse y volverse a casar no solo en el mundo, también dentro de la iglesia de Cristo. Quiero aclarar que no es mi intención hacer sentir mal a nadie con respecto a este tema. Mi motivación es aclarar este tema y de esa forma ayudar a aquellas personas que se encuentran confundidas y que quizás están a punto de cometer un grave error. Mi nombre es Germán Pérez. Comencemos. Hay denominaciones cristianas que interpretan que el divorcio y el nuevo matrimonio es algo permisible. En otros casos, además de la infidelidad conyugal, como por ejemplo en situaciones de abuso y abandono. Según ellos, en este caso, una persona divorciada y recasada no es tomada como una persona en adulterio y por lo tanto podría ocupar un cargo de liderazgo dentro de la iglesia. Otras personas creen que 2 de Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, encaja perfectamente en este tema, y que todo aquel que se divorció sin conocer a Cristo, sin conocer la verdad, una vez aceptando a Jesús, todos sus pecados son perdonados, incluyendo el adulterio y la fornicación. Y se agarran de que el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De verdad les digo que quisiera ser flexible con este tema y decir que estas posturas me convencen, pero la Biblia es bastante clara con este polémico tema. Mateo 5:32 dice: pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En este pasaje Jesús nos enseña que el divorcio solo es permisible en caso de infidelidad conyugal y que volverse a casar después de un divorcio injustificado es considerado adulterio. Mateo 19:9 dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Este versículo es similar al anterior y enfatiza que todo aquel que se vuelve a casar después de un divorcio injustificado, a no ser por causa de fornicación, o sea de infidelidad, es considerado adulterio. 1 de Corintios 7:10 al 11 dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. En este pasaje Pablo habla sobre el tema del divorcio y de separación en el contexto de parejas casadas dentro de la iglesia. Él enseña que los cristianos debemos buscar la reconciliación en el matrimonio antes que la separación. Y si esto no es posible y por algún motivo se separaron, no pueden casarse, deben permanecer solteros para no entrar en pecado. En resumen, la Biblia enseña que el divorcio y el volverse a casar es considerado un pecado, excepto en el caso de infidelidad por parte del cónyuge. Sin embargo, algunos cristianos interpretan estos pasajes de forma diferente. Y en la actualidad hay una gran diferencia de posturas con respecto a este tema en muchas denominaciones. Vale recalcar que sin importar cuál sea nuestra postura, debemos demostrarnos de forma compasiva y amorosa con respecto a esta situación y mostrarnos de forma respetuosa con aquellas personas que han atravesado un divorcio o que se encuentran en un matrimonio en peligro de divorciarse. Basándonos a todo lo que hemos leído, podríamos decir que el divorcio y el nuevo matrimonio solo es permisible cuando por en medio hay una infidelidad. En este sentido, podríamos decir que una persona que se divorcia sin justificar su divorcio y se vuelve a casar estaría entrando en adulterio. Y respondiendo a la pregunta del inicio, por lo tanto, no sería apta
para tomar cargo, privilegios o liderazgo dentro de una iglesia. Esto es lo que se entiende según la Biblia, que es nuestra máxima referencia de moralidad. Por favor, todavía no saques conclusiones y termina de ver el video. A mí personalmente me gustaría dar mi opinión, y no es para nada desmeritar lo que la Biblia dice. Al contrario, yo estoy completamente de acuerdo con ello. Pero me gustaría leerle este versículo, Hebreos 13:4, que dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En este versículo se hace énfasis de la importancia del matrimonio y de mantenerlo sin mancilla, es decir, sin mancha, en referencia a la fidelidad y pureza sexual dentro de dicho matrimonio. Y menciona a los fornicarios, que son personas que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Y menciona a los adúlteros, que son aquellos que tienen relaciones sexuales con personas que no son su cónyuge. La frase "los juzgará Dios" significa que es Dios el que se encargará de juzgar a aquellas personas que han cometido estos pecados, y no los hombres. No este video, no su servidor, no aquellos que no están de acuerdo y que han sido groseros a la hora de señalar dicho pecado. Esto lo que nos quiere decir es que Dios es el juez final y su juicio es el que prevalecerá en las últimas instancias de este tema. Y podríamos decir en resumen que la Biblia condena la fornicación y el adulterio como pecado, pero también afirma que es Dios el encargado de juzgar este tipo de personas, ya que nosotros como seres humanos limitados podríamos no saber cómo pasaron las cosas. Podríamos estar juzgando y estar equivocados en hacerlo. Lo que sé que Dios es un Dios de misericordia, y usted y yo no le podemos decir qué pecado perdonar y qué pecado no perdonar. Nuestro trabajo como hijos de Dios es restaurar a aquellas personas que están buscando remediar sus errores. Déjeme leerle lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No obstante, después de haber dicho esto, usted no está obligado a permanecer en una iglesia donde se permita este tipo de actitudes de forma deliberada, donde no se indague ni se muestre con transparencia cómo en realidad pasaron las cosas y por qué el divorcio y el recasamiento. Porque como hijos de Dios, si queremos tener cargos y privilegios, debemos de ser transparentes con este tipo de temas. Quizás no comunicárselo a toda la congregación, pero sí a las personas que deben de saberlo. Bueno, esto es lo que dice la Biblia sobre el divorcio y el recasamiento, y también mi humilde opinión. Espero y me dejes en los comentarios qué opinas acerca de ese tema. Mi nombre es Germán Pérez y que Dios te bendiga.